Esto es Subterfuge Radio. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nuestro ya clásico saludo atemporal desde el estudio Alfonso Santiesteban de la calle Almirante, donde abrimos las puertas de esta especie de tabernita en la que hoy convertimos Casa Cabestany. There's a real cool club on the other side of town where the real cool kids go to sit around and talk bad about the other kids. Yeah, it's a real cool club and you're not part of it. There's Bailey, pickles and patty cakes too, and Cubbies making mean jokes about you. Ha ha, you little twin. Yeah, it's a real cool club and you're not part of it. Antes de nada, me gustaría daros las gracias a todos aquellos que bien nos veis, bien nos escucháis, ya que cada día somos más. Y como siempre, damos las gracias a Laura y a Miguel Ángel, nuestros técnicos vegetarianos favoritos, ya que nunca nos piden nada de lo que tenemos en la mesa. Hoy no tenemos ni menú ni berberechos, pero tenemos unos invitados de súper lujo y un par de temas más que interesantes. Para entrar en materia, hoy os comento que nos acompañan, vamos a empezar por lo más difícil. Tenemos a DJ Nano. Vaya, soy lo más difícil. Vaya familia. En este caso es complicado describir a una estrella de la música electrónica a nivel internacional. Muchas gracias por las Porque palabras. con esto pues está todo dicho, ¿no? Pero también podemos decir que, entre otras cosas, pues eres músico, empresario, coleccionista, un currante con más de 30 años a sus espaldas en cabinas, ¿no? De toda España y de todo el mundo. Y últimamente es escritor, o has colaborado en la edición de tu biografía, que sale en breve, ¿no? Sí, sale el 26 de mayo. Y bueno, es escritor, es una palabra que me queda muy, muy grande, ¿no? He tenido la suerte de poder realizar este libro con Miguel Ángel Bargueño, que bueno, pues la verdad que era un tío al cual no conocía personalmente, pero sí un libro que me marcó muchísimo, que fue la biografía de Enrique Urquijo. Adiós tristeza y bueno, pues joder, de pronto como que los planetas se alinearon, ¿no? Me llamaron de Planeta, nunca mejor dicho, que querían hacer el disco y era Bargueño, ¿no?, el que iba a estar conmigo. Entonces, por tanto, he tenido durante casi 3 años más que ayuda de Miguel Ángel para poder escribir ese libro. Y sobre todo eres un disfrutón de la vida. Eso sí, por supuesto. Eso sí. Que eso es lo mejor de todo, Sí, sin ¿no? duda, sin duda. Por otro lado, tenemos a Iñaki Domínguez, periodista, colaborador en distintos medios, como por ejemplo Radio 3, escritor, ensayista, o yo creo que algunos de tus libros son un poco ensayo. Y creo que te podemos añadir el de antropólogo, ¿no? Por el tema que vamos sí, de hecho, a no tomar soy hoy. periodista, perdona que te corrija, pero periodista, sí, bueno, es verdad que trabajo con medios, pero bueno, hice la carrera de periodismo. Hice la carrera de filosofía y luego el doctorado de antropología. Pues mira, la antropología me lo inventaba, pero es que eres doctorado en antropología, qué bueno. Tío. Y ya no es ningún secreto, en breve tendrás también un programa aquí en Radio Subterfuge, ¿no? Sí, sobre macarrismo, entre comillas, sobre las calles, sobre pues culturas urbanas, subculturas y demás. Esa es la idea.
Muy bien. Y en tercer lugar tenemos a un viejo conocido, Pedro Bravo. Gracias que ya por lo de viejo. Aquí pillamos todos. Ya estuvo en nuestro primer programa. Es un habitual de Casa Cabestany. Pues ya dijimos que era una mente pensante, escritor, periodista, comunicador, empresario. Y para el tema que hoy nos ocupa, músico o exmúsico y productor, ¿no? Que también viviste en primera persona la escena y los temas. Lo viví arriba y abajo, como disfrutón y como convencido y enamorado de la, vamos a llamarlo, de la fiesta, ¿no? Que como se llamaba entonces también. Y luego pues montamos un grupo, un sello discográfico chiquitito, y yo era manager, sello discográfico y a veces guitarrista. Y luego, aparte, en mi primera novela retrata un poco bien ese paso de estar en un lado a enamorarte de la música electrónica y de lo que había alrededor, y de dedicarte a cosas que igual eran un poco ilegales. Y creo que lo siguen siendo. Yo no me dedico a ellas, por tanto estoy ajeno. Mamá. Bueno, ¿y qué tienen en común los tres amigos, los tres invitados que nos visitan hoy? Pues bueno, para empezar, hoy en Casa Cabestany retomamos las catas, como ya hicimos en su día con la cata de pan y la cata de torrijas, y se han prestado a ejercer de severos jueces en un producto muy de moda, como son los torrendos. Y aquí, desde Casa Cabestany, vamos a empezar una Champions League de los torrendos. Poco a poco, salvo que ponga un desfibrilador ahí fuera, vamos a ir haciendo catas de torrendos y escogiendo los mejores de toda España. Para esta ocasión, el cruce ha sido caprichoso y de máximo nivel. Soria contra Ávila. Tenemos dos tipos de torrendos de cada, que por poneros un poquito en antecedentes, algunos los he comprado en el Mercado de Maravillas, en Madrid, en la calle Bravo Murillo. Otros me vienen directamente desde Soria. Los de Ávila vienen a costar 8,5 euros el kilo, los de Soria son un poquito más caros, 10, debe ser porque tienen denominación de origen. Y bueno, por cuestiones de infraestructura aquí en la radio, pues están preparados hace un ratito, todos a la vez, o sea, en el mismo tiempo, y preparados en las mismas condiciones para que haya igualdad. Y bueno, durante el programa los iremos probando, comentando y valorando para posteriormente decidir cuál es el ganador de este cruce. Explicada ya esta primera pata, vamos a ver si nos quemamos un poco toda esta grasilla bailando. Si la conoces te gustará porque
bomba que va a estallar. No tiene pegas porque es genial. Así me gusta a mí, así me gusta a mí, así me gusta a mí, así me gusta a mí. La bomba que va a estallar no tiene pegas porque es genial. Así me gusta a mí, así me gusta a mí, así. Después de escuchar a Chimo Bayo, me imagino que ya sabéis por dónde van a ir los otros tiros del programa de hoy, y os explico. Todo parte de este libro de Iñaki, que es Macarras Interseculares, que salió el año pasado. Yo lo leí o lo acabé de leer, hemos visto antes, en el mes de junio, y que ya lleva varias ediciones. ¿Cuántas? Ahora la cuarta va a salir. Bueno, no está nada mal, ¿no? No está muy bien. En el que haces un repaso antropológico del macarreo, prioritariamente de Madrid, ¿no? Uh-huh. A partir de los años 50 hasta los 90, 2000, la actualidad, ¿no? Sí, trato de analizar la figura del macarra, que el macarra originalmente venía a significar proseneta, viene del francés macareu, que yo no sé francés, pero para que se sepa cómo se escribe en español, ¿no? Y pues se transmitió este concepto, esta palabra, a España a través de la frontera, porque es un país vecino. Y curiosamente en Estados Unidos también se transfirió ese mismo macareu a través de Nueva Orleans, que era una ciudad francófona. Y hay una película de Blaxploitation de unos prosenetas que se llama The Mac. Es muy curioso que en Estados Unidos, en el mundo de los afroamericanos, los guetos y tal, también se habla de Mac, como aquí en España macarra, solo que la palabra macarra dejó de significar proseneta, sino una persona pues callejera, chulada, y entonces a mí me interesaba mucho analizar ese mundo callejero, de los mitos callejeros, de la gente que no sale en la tele, pero que en las calles se habla. Pasa un poco ellos. Lo mismo con el término kinky, ¿no? Kinky viene de quincallero, que es el que recoge quincalla, que eran los antiguos traperos, ¿no? La gente que iba recogiendo lo que encontraba por las calles. Y kinky, quincalla, quincallero, kinky, ¿no? Y al final se ha quedado en kinky también un poco para definir al macarra. Sí, porque realmente algunas de esas películas son de cine kinky real, es decir, el Torete era un kinky, no era gitano, pero iba con gitanos, se dedicaba a la delincuencia, que es lo que se llaman kinky, pero luego películas de cine kinky como Colegas de Eloy de Iglesia, de 1982, son macarras realmente, son macarrillas de las colmenas de la M30, ¿no? Y entonces a veces podrías incluso llamar cine macarra, ¿no? Pero bueno, engloba todo lo que sea un poco de delincuencia, yo creo. En aquella época el macarreo estaba muy asociado a la droga, ¿no? Al caballo principalmente. ¿Ahora también o no? Bueno, yo creo que en aquella época, claro, si nos vamos a los 80, pues los 80 vivíamos todos en esa edad en un ambiente rodeado de heroína, ¿no? Y quizá, pues bueno, toda la delincuencia estaba un poco de la mano, ¿no? Con aquello. Ahora mismo, pues yo no lo veo así. Yo creo que no. Yo creo que yo conozco muchos macarras que no tocan droga y son muy macarras, ¿no? Sí. Lo que hablábamos antes, ¿no? El macarra es alguien que te mira y te infunde yo creo un cierto que respeto chungo, empieza ¿no? a cambiar en los 90, que es sí. un poco la época que nos trae aquí, que el o sea, tocar droga, de alguna manera muchos tocan droga de alguna manera, pero no sí. necesariamente estaban enganchados. Entonces el macarra se convierte en, no sé cómo explicarlo porque es un término difuso, un tío duro con aspecto de barrio, aunque sí. también puede ser pijo, como retrata Iñaki muy bien en su libro, pero que va de duro, o sea, que no se arredra ante nada. Eso y que va para adelante y que puede hacer cualquier cosa, en general, para conseguir pasta, que al final es de lo que va todo esto. Pues os explico. El otro día, hace un par de programas, cuando estuvieron aquí José Ángel Mañas, Víctor Lenore y Carlos Galán, estuvimos hablando pues del libro de Iñaki. Y como estaba Mañas, que venía a hablar de su nuevo libro, que es Una vida de bar en bar, que es un pedazo de libro que os recomiendo, pero al final pues acabamos hablando un poquito del Cronen.
Y hablábamos de esa transición un poco de la época del fin de los 80, la época que estaba en el Cronen, el paso a los 90, donde llega el tecno, y que había poco material sobre eso, más allá de los típicos reportajes de callejeros a las 9 de la mañana en el parking de un polígono de tíos mamados. Es muy posterior a ese proceso, de hecho... Claro. Eso empieza a retratar la sociedad que se exhibe y nosotros lo que hacíamos es ocultarnos. O sea, en el parking no nos ocultábamos, pero lo que no queríamos es que ni nuestros padres ni nuestros vecinos supiésemos lo que hacíamos. Nos poníamos las gafas de sol para que parecer que no habíamos estado sin dormir mucho tiempo, ¿no? Yo creo que la parte callejeros empieza la sociedad exhibicionista, que es en ese momento, y nosotros estábamos ocultándonos todo el rato, yendo a otros sitios donde no nos veían, ¿no? Claro, porque hablamos de un movimiento social, cultural, musical, y como tal, pues lleva una fauna alrededor suya, claro. Que al principio, bajo mi punto de vista, y yo creo que Nano también tiene mucho que hablar, porque estaba ahí viviéndolo en primera persona allá arriba, era un movimiento, una fauna hiperdiversa. O sea, lo que aglutina a todo es la combinación de la música y las drogas. Yo creo que aquí está claro, esas pastillas a 5.000 pesetas y esa música que se relaciona... Eran muy caras. Hostia, pero daban mucho de sí. Yo daban para esa noche larga, incluso te guardabas un medio, un cuarto y salías al día siguiente. Sí, ¿no? totalmente. Y eso, por lo menos en mi caso, que venía de un macarreo de discoteca, que tú retratas de discoteca pijo, de pegarnos con los de la banda del Moco, con no sé cuántos, y mis amigos eran mucho más brutos que yo, encontramos en las pastillas y en esas discotecas la paz. Y con la gente con la que nos zurrábamos, nos dábamos abrazos y nos dejábamos de zurrar, por lo menos en esa primera época. Entonces la fauna era súper diversa, había heavies, había rockers, había punkis, había pijos. Digamos que yo creo que es la gente más golfa y más con ganas de salir y ganas de experimentar cosas nuevas, se encontró en esa unión de drogas y música un lugar de comunión, por decirlo de alguna manera. Porque esto surge a mediados de los años 80 en Europa, ¿no? En Europa occidental, Alemania, Bélgica, empiezan a venir... Yo quiero decir una cosa que es interesante, yo creo. Claro. Que la gente suele pasar por alto que esto es cultura disco realmente. Cuando estoy diciendo que hay promiscuidad en el sentido no necesariamente sexual, sino que se junta mucha gente diversa, eso es la cultura disco original de los años 70, en la que los homosexuales, en la que los negros, en la que la gente ricos, los pobres, se juntaban en esta ceremonia, digamos, carnavalesca, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante remarcar que realmente esa cultura de discoteca se vino abajo un poco porque se puso muy de moda, pero que se perpetuó un poco en el house también, en el techno en Detroit y demás, y luego eso llegó a Manchester y a través de Ibiza yo creo que llegó a España. Entonces yo creo que toda esa cultura discoteca de la diversidad viene de lo que es de los años 70, a mi juicio, ¿no? Tú en tus sesiones y la gente que va a verte, ¿hay crisol? O sea, ¿hay mucha diferencia de tipos de personas? Muchísima. Y mira, has comentado una cosa que en tu libro también la reflejas muy bien, ¿no? Y es... cuando llegó la explosión tecno, cuando la música electrónica, yo hablo de aquí, de Madrid o de bueno, porque por poner antecedentes, digamos que por lo que he estado mirando, en el 85 empieza el bacalao en Valencia, sí, 88, 87, en sí. Barcelona, sí. En Barcelona está la máquina, es ¿no? máquina, es un máquina, poco, ¿no? Es posterior. Es posterior, yo creo que eso ya son los 90, sí. Ya son los 90, la música máquina y demás. Pero bueno, esos comienzos, lo que quería decir yo, que ha dicho una cosa muy interesante, es verdad, antes había como unas tribus urbanas muy marcadas, ¿no? Y que de pronto, cuando llegó esa música electrónica, muchos, como los que tú has dicho, con ganas de salir, con ganas de tal, se fueron hacia esa música electrónica y de pronto nos encontrábamos que el que había sido rapero estaba bailando con uno que era heavy y de la pandilla y era tal. Y además yo me acuerdo de esas conversaciones, yo era rapero, yo era no sé qué. Y sin embargo, la música electrónica, yo creo que aunó mucho, ¿no? Esas tribus urbanas en los fiesteros, ¿no? Los conocidos fiesteros. Sí. Es que hay que decirlo, era la fiesta, Sí. Éramos fiesteros, incluso podías ser rocker durante la semana, pero el fin de semana eras fiestero. Sí. También hay que entender que España venía del franquismo, que era muy represivo en términos de fiesta. Hombre, pero digamos que esa parte ya se la había chupado la movida, ¿no? No, pero yo creo que seguía la cosa. Yo en los 90 en Malasaña podía mear de donde quisiese. Es terrible decirlo, pero era un adolescente borracho, como todos los adolescentes borrachos que había ahí. Podía romper una papelera, podía hacer un montón de barbaridades, de las que hoy me arrepiento, pero que era un territorio muy libre, digamos. ¿Por qué? Porque todavía quedaba esa reacción contra el franquismo que había sido
que había sido represiva. Es decir, en 1976 una tía desnuda encima de la estatua de Daoiz y Velarde, que es una foto muy famosa. Una tía y un tío, sí. Una tía y un tío. Pues era ese rollo como contrario, ¿no? Como reacción histórica al franquismo. Y yo creo que había mucha más fiesta. Pero... En Benicàssim, yo veraneé en Benicàssim, y en Benicàssim habían 4 calles llenas de gente, 4 discotecas al aire libre. Ahora no hay más que un bar. Pero tiene o sea, la reacción a la reacción al franquismo. Exacto, para mí, porque ya es una sociedad que tiene coche, gente joven que tiene coche, porque tanto en Valencia como en Bélgica, hay un documental fantástico de la movida en Bélgica, que es germen de todo esto, sobre todo de la cosa de Madrid, que estábamos muy en el EBM, que es casi lo mismo que en Valencia. La gente iba de coche en coche, o sea, de discoteca a discoteca en coche. Es decir, es la generación posterior que ya tiene unos posibles con ese desarrollo económico que hay y tal, y que nos movemos en coche. No hace falta irse a Valencia. En Madrid las discotecas pues estaban en Coslada, en la Tica estaba en la carretera de Barcelona, también había en el centro de Madrid, la industria, había un montón. Pero que la fiesta se la han cargado institucionalmente, eso es así. O sea, que aquí yo podía con 16 años comprar alcohol legalmente, podía ir a un pub hasta las 6 de la mañana, había un mogollón de pubs en toda la ciudad de España, y las fiestas se han cargado en gran medida, y entre otras cosas porque hay la mitad de gente joven hoy en día que antes. O sea, en la pirámide de población es así, es un rombo de población. Es decir, ahora hay mismo gente de 15 años, la mitad de gente con 15 años que cuando yo tenía 15 años, que eso también es importante, que los jóvenes son los que van de fiesta, ¿no? ¿Tú crees que había más fiesta antes o no? Bueno, lo que había desde luego, durante muchos años hubo mucho más que ahora, es cultura de club, ¿vale? Yo creo que eso, por desgracia, se ha perdido mucho, ¿no? Y sobre todo en esta ciudad. ¿Había más fiesta? Bueno, yo creo que... Pero el club que era el Voltereta, el New World, bueno, el Ática... es que el clubs, por ejemplo, y nosotros que hablamos de Madrid, ¿no? Sobre todo, creo que Madrid era muy rico en clubs, ¿no? Durante muchos años, ¿no? Y ha habido grandes épocas, ¿no? Estás diciendo Voltereta, Ática, Saratoga, Malvarrosa, podría estar diciendo millones de cosas. Luego una época maravillosa que fue la de Valijay, la de Nature, el Morocco con House of Devotion y muchísimos que fue espectacular. Las fiestas Static. Totalmente, como un bombero. Con ¿no? bombero. O sea, eso fue espectacular. Y luego la época en la cual yo ya pues había salas como Arena o Bambás o el Epsilon o tal. Siempre Madrid ha tenido muchas discotecas, mucho club, y eso ahora sí que no hay. Ahora tenemos el Mondo, tenemos de programación muy poquitos, tenemos de pronto un Fabric que te hace un espacio multiusos, pero esa historia de los clubs, de discotecas, de ir saltando de una a otra tal, ahora mismo... Yo es que creo que ha habido también una reacción de los poderes públicos a esa movilidad loca. O sea, yo en el coche es auténticas barrabasadas, y cómo iba de sitio en sitio, hostia, que... Y era lo habitual. Estamos vivos de milagro. Sí, totalmente. Y más por la movilidad que tal. Y luego también... Y aunque nos ocultábamos, como decíamos, creo, cuando estaba sonando la canción, en vez de exhibirnos, nos ocultábamos en lo que hacíamos, pero al final era un poco espectacular. O sea, salir del Nature, que está al lado de donde yo vivo ahora, a las 12 de la mañana, como salía la gente, dices, hostia, pues eso igual ahora los poderes públicos, yo creo que también con cierto criterio dicen, pues esto no es sano. Nos hacemos mayores. Hombre, está la figura de la... yo lo entiendo, no digo que lo comparta, pero que lo entiendo. Yo lo entiendo también. Y es verdad que la edad te hace ver otras perspectivas. Absolutamente. También. De hecho, el que hace la foto esa de la tía desnuda en 2 de mayo es Félix Lorrio, y ahora... Entonces era pues un progre, digamos, a favor de la fiesta y tal, y ahora mismo es miembro de una asociación de estas SOS Vecinos de Malasaña, que es anti... Eso da para otro programa. Todo llega. Por visto, empresarios de Malasaña tienen mucho cabreo con SOS vecinos de Malasaña. Bueno, claro. El rollo aquí yo creo que es que el equilibrio aristotélico, ¿no? De que la ciudad tiene que compartir la fiesta con el descanso, y hay un derecho a la alegría y a la diversión, y hay un derecho al descanso. Entonces yo creo que hay todos... Para que controlarte cuando vas borracho es más difícil. Y más en pandemia. Oye, y en el tema que nos ocupa hoy, el macarra dentro del tecno, surge del tecno, ya es macarra y llega al tecno. Aquí tenemos dos personajes que como testigos sabrán decirlo. Entonces yo voy a dar la teoría que yo tengo a partir de también testimonios. Muy interesante porque la identidad del bacala malote, macarra, que es pues el Pedro Gómez, de New Balance y todo eso, hay precedentes en el mundo pijo. Es decir, en los 80 el mundo pijo Maloney, como dice uno de mis amigos, el pijo Maloney era muy de moda y llevaba Pedro Gómez, que era una prenda muy cara,
New Balance, que la llevaba la Panda del Moco en el año 80, que era una también nueva, digamos, algo nuevo. Y digamos que yo creo que los bacalas malotes fueron apropiándose un poco de algunos símbolos de identitarios, como las New Balance, como el Pedro Gómez, que los robaban a los pijos, y se acabó convirtiendo en un signo identitario de bacala callejero. Y también el Golf, por ejemplo, el Golf era un coche que era solo de pijos en los 80 y luego fue el típico de los bacalas, ¿no? Entonces yo creo que es curioso porque la identidad de bacala se empezó a coger un poco del mundo pijo, y yo creo que había muchos pijos también que estaban metidos en el mundo del primer bacalao, ¿no? Sí. Yo creo que hay dos procesos, y además temporales. Uno en el que los macarras llegan a las discotecas, y en las discotecas, a través de la música y las éxtasis de 5.000 pesetas, se desmacarrizan y se hacen todos unos amigos de otros, y no están en esa competición que tiene mucho que ver con el macarrismo, de a ver quién es más duro. Y esa es para mí la época gloriosa, Sí. la que a mí me fue... ¿Años? Pues el 90, 91, 92, 93, diría yo. Y hasta el 94. Es que el 94 cambió mucho las cosas. Y Ahora digo por tiene qué. que ver con el cambio de precio también de las drogas y con la diversificación y tal, pero eso lo creo que lo hablaremos ahora. Pero ese proceso a mí me parece, ya nosotros, mi grupo de amigos, veníamos de ese macarreo pijo y veníamos de pegarnos en discotecas, que nos sacaban katanas, nos sacaban pistolas, nos sacaban de todo, y llegamos a las discotecas de bacalao, que se llamaba entonces, y se nos quitó eso, o por lo menos se nos quitaba durante ese proceso. Y luego hay una época posterior, que empieza en 94, 95, que viene todo eso, ese look que tú dices, que acaba viendo hasta detectores de metales en las discotecas, porque es que a la gente iba muy duro, muy duro, y había movidotes que ahora no los ves, vamos. De hecho es que lo comentábamos antes fuera de micrófono, ¿no? O sea, ser malote se convirtió en una moda. Para los malotes y para los pringaos. O sea, pero yo me acuerdo que la actitud tenía que ser de malote, ¿eh? Si no, tal, y veías, vamos, muchos amigos míos que no eran ni malotes ni nada, pues iban con esa actitud y tal. O sea, que se convirtió en una moda. O sea, se convirtió en una moda esa postura, ¿no? Y esa forma de actuar. ¿Y por qué crees tú que ocurrió eso? ¿Tú tienes alguna idea? ¿O? Bueno, pues a lo mejor yo creo que por ejemplo en las discotecas los que mandaban, y es un poco el macarra, el malote, ¿no? Era el que de pronto, pues o el más conocido, más tal, y no sé si todo el mundo querría llegar a eso. Y luego también la moda de vestir y de tal, yo creo que también tuvo muchísimo que ver, ¿no? De pronto la identidad de Es que creo que macarrera. hay que decirlo claro, cuando es joven, ser macarra, no para todo el mundo, pero para mucha gente es aspiracional, Sí. aunque no lo seas. Y ahora se ve muy bien. Tú ahora vas por barrios pijos, majada onda, totalmente. y ves gente en chándal que parecen Exacto. Jung Beef todos. Y dices, Porque "Hostia, invitan a Zetangana y todo ese rollo que es como un disfrazarse de macarra, que está en Claro, moda ahora. entonces, pero es que eso es aspiracional, o sea, el parecer mayor de lo que eres, más duro de lo que eres. Parecer lo que no eres, sobre todo. Igual ¿no? para ligar, igual para tener más colegas, porque al final la adolescencia y la posadolescencia es un periodo de inseguridad de la hostia. ¿Y cómo te curas la inseguridad? Pues como los pavos reales, poniéndote una cosa así. Entonces, hay mucha gente que va por ahí, y yo creo que eso va a ser siempre. ¿sabes? Yo creo que eso Bueno, de siempre. hecho ahora incluso hablas de esos chándals, ¿no? De Tangana y de tal, y John Beef y tal. Bueno, pues ahí tienes firmas como Gucci, como Vuitton, que te hacen chándal a 4.000 pavos. Riñoneras ¿no? también. Y parece que vas a ir a robar un coche, ¿sabes? Sí, o sea, sí, o sea, y esa es la... Te puedes comprar el coche dando el pantalón. Totalmente. Y ese es el día de ahora. No, eso es el moderneo de ahora. El moderneo de ahora, lo que mola ahora en el mundo alternativo es el macarra chic. Y básicamente. luego, que eso tú también lo has estudiado para el libro y para la cosa de la antropología social, todas las tribus urbanas y toda la gente de barrio popular lo que quiere es parecer que no es, o sea, quiero decir, oro, plata, el Pedro Gómez, pero que es lo mismo los gitanos, que los raperos, que no sé qué, al final todo va de lo mismo. Es decir, no, los mods eran así, los mods eran clase obrera y se vestían de punta en blanco, porque ellos eran clase obrera, pero querían ser aparentar otra cosa, aunque fuesen orgullosos de clase obrera. Total. Y luego yo creo que el origen también, todo el mundo habla, ¿no? Mucho de Psicódromo, que tú has pinchado en Psicódromo. No, yo no nunca. llegué. No, ahí estaba Nando. Nando Discontrol y mucha gente habla de Psicódromo. Yo estaba buscando bacalas malotes en Psicódromo en el 91, tío, y ahí no había ni un bacala malote. Ahí sí que habían pelados, sí que habían skinheads, pero generalmente gente normal. Además, una época en la que el moderneo era gente normal, era como uno es una chupa de cuero, o sea, camisas blancas, muy de la época, ¿no? Y el Psicódromo, entonces... había mucho pelado. Yo creo que el origen un poco de ese ser malote bacala, en parte también una influencia de los skinheads. Eso en Barcelona había muchos skinheads y demás, ¿no? Claro, yo creo que había...
en el país ha habido muchos puntos, ¿no? A la hora sobre todo de la actitud y la vestimenta del fiestero, ¿no? Sí. Barcelona era una vestimenta mucho más skin, ¿no? De Alfa, incluso Martins y tal, ese rollo, ¿no? Madrid lo has definido muy bien, ¿no? Era con sus Pedro Gómez, sus New Balance, su cadenita, su Powell Peralta, su Bones, ¿no? Y luego Valencia era mucha licra, había mucha licra ahí de Active y camisetas ajustadas y tal, y bueno, era curioso, ¿no? Y luego, sin embargo, en el norte, por ejemplo, el norte eran pantalones de campana, mucho fosforito, ¿no? Sí, O sea, la verdad. Bueno, Sí. y en el sur, nosotros con los Side Effects, claro, con que Satisfaction y todo toda la aquello. época del breakbeat, que Breakbeat, en el claro. sur era loquísimo. Yo he visto en Huelva, en las fiestas de Huelva, que tocamos a las 9 de la mañana, hacía un calor que no os puedo ni explicar en Huelva, un 31 de agosto, que los mosquitos te asesinaban, gente bailando como tangirl, chicas bailando con botas no de après-ski, de esquí, de las rígidas, con calentadores, que yo decía, vámonos de aquí, porque alguien va a morir después de nuestra actuación. Entonces, el look de cada región era muy gracioso. Cuando ibas de gira, era muy gracioso porque decías, ¿qué cojones es esto? Yo no he visto esto en mi vida. Totalmente. Que eso ya no pasaría probablemente porque ahora tenemos la globalización de Total. internet y tal. Claro, que internet. todo imita un bar quiero abrir un bar, pues abrir de bar de París y ya tienes imitando al bar de Sí, París. yo Entonces todo creo el que ya mundo no se pasa. iguala. Eso también lo decía O la ropa la compras a golpe de clic. Claro. En cualquier Gómez parte Escribano, me lo decía, que es un escritor de Canillejas, que es profesor de instituto, entonces dice que en los 80, empezó hace muchos años, a finales de los 80, y que antes había de todas las tribus urbanas y que ahora son todos iguales, que ahora los chavales van todos vestidos iguales, que está muy homogeneizado todo. Y los macarras en esa época eran pegones, controlaban droga. Yo ¿Cómo se recuerdo- controla? ¿Cuál es el concepto de macarra en esa época? Yo creo que el macarra en los 90 es absorbido por las tribus urbanas. Entonces, lo que antes eran pandillas locales, digamos, los ojos negros, los trompas, luego es absorbido por las tribus urbanas. Entonces, hay macarras nazis, hay macarras raperos y que están integrados en las propias. Yo creo, en las es que tribus insisto en urbanas. diferenciar etapas. La Claro. primera, o sea, no es lo mismo 90-95 por Exacto. ponerlo en cinquenios Sí, sí. que 95-2000. Y en el 90-95 veníamos del macarrismo y en las discotecas nos diluíamos el macarrismo y luego cada uno que hiciera. Y ahí iba más por mover pastillas y otras cosas que no eran pastillas. Claro. Que de hecho las pastillas, yo cuento una anécdota novelada en la opción B, como a unos amigos míos les pararon en la puerta del ática a la Guardia Civil y dice, os cogemos el speed, que era cocaína, y ellos pensaban que era speed, y las anfetaminas os las quedáis. Y las anfetaminas eran 17 pastillas de 5.000 pesetas, que con eso dijeron, bueno, pues fenomenal, quedaros con el speed, y nosotros seguimos. Porque ni siquiera la policía lo conocía, ¿no? Entonces yo creo que el macarra de aquella época estaba moviendo, porque además los circuitos de las pastillas eran mucho más pequeños que luego, porque luego se industrializaron, digamos, los procesos y por eso se abarataron. Y luego ya cuando empieza el macarreo duro de peleas, pues ya había peleas, ya había de todo. Muchas Había peleas. Muchas peleas. Muchas peleas. Tú desde la cabina, ¿cómo veías He eso? visto de todos los colores. O sea, yo he visto peleas de todos los colores y tengo algunas grabadas a fuego que no se olvidarán, incluso tiroteos en puertas y cosas que me han pillado a mí ahí, ¿no? O sea, Bueno, una... en la Puerta de Toledo, en la discoteca. Sí, en de la Friends, Puerta de Toledo, sí. Allí lo que era unos Friends y tal. iraníes, ¿no? Sí, los iraníes. Sí. Bueno, pero la discoteca Arena, por ejemplo, que era una cosa que era curioso, porque había movidas brutales que hoy serían noticia y en aquel entonces no salían ni en los periódicos. Discoteca Arena, yo pinchando un día, tirotearon en la puerta, reventaron todo y eso no salió en las noticias, no salió en todas lados, reventaron a los porteros y me acuerdo que había unas movidas enormes y lo que sí que había, en aquella época yo recuerdo que no había tribus urbanas, por así decirlo, pero había barrios. Entonces había como muchas peleas entre barrios, los de Cañorrotro contra los del barrio del Pilar, el barrio del Pilar contra el de Villaverde, con tal. Entonces era muy curioso, ¿no? Esa historia, porque había mucha violencia en las discotecas. Y en ¿Cuál era las la pistas. discoteca más un poco más violenta o sea, el Omen, una de estas que eran muy famosas en la época? Bueno, el pues Penca, Omen, siempre se a lo hablaba. mejor, o sea, veías, pero no era tampoco súper... Yo reconozco que en la época más violenta me quité. Sí. Porque me pareció excesivo. ¿Sabes? Sí. Es que, porque venía de eso, ya lo había vivido. Es que imaginaos aparte de lo que os digo, la violencia, como he dicho, la actitud de ser macarra y ser malote era una moda. Entonces eso generaba muchas peleas. ¿Tú qué me estás mirando? total. ¿Qué me estás mirando? Y ahí se liaba ya la marimorena, Sí, ¿no? era como cuando ibas a un concierto, yo que sé, de los Toy Dolls y los skins estaban esperando para si les pisabas partirte la boca. Entonces no molaba ir. No. Realmente. Y tampoco mola ir a una discoteca que te pase un detector de metales. ¿Qué quieres que te diga? ¿Sabes? Pues yo discotecas, me preguntáis a la pregunta de qué discotecas tal, recuerdo muchas, pero recuerdo, por ejemplo, una de las mayores ilusiones que me hizo a mí en mi vida fue cuando me invitaron la primera vez a Scorpia, a Barcelona a pinchar, Sí, ¿no? qué guapo. Entonces me llaman a Scorpia y, joder, tío, aquello era la hostia, ¿no? Scorpia era, vamos, impresionante. Y os juro que según me pongo a poner el primer disco, se empieza a pegar media pista con media pista, tío. O sea, pero Wall of Death. Yo flipando, pero es que encima llegan los porteros, que yo no he visto seguridad
más asesina en mi vida y empiezan a dar patadas voladoras a diestro y siniestro. Se quedó vacío y me hice la sesión vacía porque desalojaron la sala y me pinché mi horita y media, 2 horas. Sí, yo seguí pinchando para cero público. O sea, que yo fue acojonante. Bueno, y los porteros que los has mencionado también, yo creo que ahí entra también un... Sí, otro debate. Una vez llegamos a ese momento, el macarreo también estaba ahí. Sí. Y las bandas, los iraní, los Miami, los no sé qué. Tío. La conquista, digamos, de las discotecas y de lo que pasaba en las discotecas, le hace el tráfico de drogas a través de las mafias de porteros, es clave también. Total. O sea, eran receptores y provocadores de movidas, los porteros. De hecho, has comentado un tiroteo en Puerto Toledo, eso fue provocado por tema de seguridad, de mafias de puertas, de control de seguridad, de quién, si tú estás traficando en mi discoteca, tú te vas de aquí y no te vas que te empujo, sino te vas que te mato. Sí, pero eran luchas entre porteros, para que le quede claro al que oye, que no generan luchas entre público, sino luchas entre porteros que querían apropiarse. Bueno, pero ojo, que es gente que viene de la violencia y practica la violencia. O sea, el ejercicio de la puerta no tiene por qué ser violento. Los porteros del principio del New World, del Attic y tal, eran gente entrañable. Sí. Que estaban como así, pero eran entrañables, ¿no? Elías, Juan Carlos, había gente maravillosa. Tal, no sé qué, era gente de puta madre. A mí me han echado del New World y me han dejado volver a entrar. Tío, es que Pedro, que no sé qué. Es que te conocían por tu nombre. Es que te conocían por tu nombre. Y había castigos, ¿te acuerdas? Bueno, a mí de esto como en el balón. Yo le dije una vez, como en el balonmano, me echas 2 minutos y vuelvo. Había castigos. No, tú no puedes entrar que estás castigado. Bueno, cuando ya te levantaré el castigo. Es que te conocían. Y luego entra una gente que es profesional, con perdón de la violencia, ¿sabes? Entonces, eso la violencia genera violencia. Entonces, si tú pones a un ejército en la puerta, pues el ejército actuará como ejército. Total. Bueno, recuerdo también un portero que también asesinaron en la discoteca Kea, una que estaba en la carretera de Barcelona y en Canillejas, perdón. Y fue por una trifulca con un cliente, ¿no? O sea, los clientes eran muy violentos, hubo un mal tal... ¿Que la apuñalaron? Le dieron no sé cuántas puñaladas. Era Kea, que me decían que era en Ática, pero claro, no me encajaba. No, fue en Kea, y era un portero muy conocido, se llama Moisés, ¿sabes? Y ¿Era argentino este? Pues no te puedo decir si era argentino. Argentino sé que había... José el Pibe. Había varios, había tal, pero vamos... Pero esto fue con un cliente, al parecer. A mí me dijeron nada. Por ese ambiente violento del cual preguntabas, ¿no? Que eran unos chavales, los que le mataron eran unos chavales bacala, malotes de barrio, pues que no me dejan entrar, me chuleas, pues algo de eso, un conflicto. Terrible, o sea, era... Y era muy jodido para los porteros, claro, porque para un portero hoy en día es mucho más sencillo ser portero que en una época en la que está de moda ser un súper malote, ¿no? La verdad que el ambiente era complicadito. Y eran súper malotes que iban muchos, además. Es decir, que igual te venía uno y dices, bueno, uno vale, pero es que te vienen 36 Pedro Gómez detrás. ¿Qué es esto? Es un ejército. Sí. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa para recargar el vídeo que estamos grabando del podcast y en breves instantes estamos de vuelta con todos vosotros. We're recording now. Here we go. Introducing my day. What the fuck am I fighting for? Wake up this morning, people storm, but I didn't know what the fuck was going on. I went to the gym, but it didn't stop. Went to the lab, they machine where they go. And I don't really know. What the fuck am I fighting for? Here we go. I wake up this morning and I don't know where to go. I just came out another way. I just laid what a pour. What the fuck am I fighting for? Yeah, now. And I wake up this morning, painfully stoned. Girls beside me, touching my fucking balls. Bernie, call me, Bernie. Come in a hurry, yes, this is my dawn. This is my dawn. Change direction. Bernie, call me.
blazing. No record design blazing. No record design blazing. No record design blazing. Bueno, ya estamos de vuelta. Hemos tardado un poquito porque teníamos la boca llena. Ya tenemos casi terminada la cata. Esto de que ha sonado torrendos. tienes que decir que era. ¿Eh? Que la música que ha sonado. Ay, sí, perdón. Bueno, preséntalo tú, por favor, Pedro. Pues era Side Effects, que era un grupo de la época de los... esto era del 94, 95, que yo era el sello discográfico manager. Era un grupo de techno-punk. Esto era una versión de Nirvana. Un poco alocada, que tocamos mucho en aquella época en Madrid. Bernie y Lucky, que eran los originales miembros, llevaban, yo creo que desde el 91 92, tocaban en el Matraca, tocaban en otras partes. Nos sumamos unos cuantos más y acabamos haciendo giras por toda España, teloneando Chemical Brothers, tocando en Festimad, mucho en el sur, que era donde les molaba más lo que hacíamos nosotros, que era el breakbeat. Es esta música que basa en el ritmo del funky, el breakbeat que se inventó el batería de James Brown y que lo acelera y que te pone a bailar como loco, y eso en Andalucía les partía la caja a todos, y en cambio en el resto de España era como una cosa rara. En Madrid no se entendía muy bien y en Barcelona directamente ni les sonaba. Y nada, pues era Side Effects, que es un grupo que ahora se encuentra difícil porque somos un grupo no de culto, sino de oculto. Bueno, y como os decía, estamos casi terminando la cata de torrendos, hemos terminado con la tortilla y pasamos a la parte dulce del programa con nuestra habitual tarta de manzana y nuestra botella de licor de café. Iñaki, si quieres comenzar. Que hay que decir que a las horas en las que grabamos el programa esto es un meritazo. Bueno, es un brunch. Es un crunch. Sabéis que yo esta semana había decidido empezar a comer bien, ¿no? Bueno, En plan, A ensaladitas. partir del... ¿Pero qué es comer bien? Bueno, no sé, comer bien es como lo que hacía yo antes, pero lo que dicen es ensalada y pollo y tal, ¿no? Pues nada, hoy ya la he cagado. Oye, ¿y tú en tus fiestas Remember qué haces? Porque Sí. tú eres la persona que más está manteniendo viva la llama de esa música de finales de los 80. principios de Bueno, los hay 90. hay más compañeros, pero sí, bueno, pero sí hacemos eventos muy potentes. Hombre, sí, porque además eres empresario de tus propios eventos que haces en el WeThink o en Sí. sitios donde lo petas, ¿no? Sí, yo sobre todo tengo una marca de memorabilia musical, por así decirlo, de electrónica, que es Oro Viejo. Oro Viejo llevo haciéndolo 19 años, haría este año, y efectivamente es un evento que se ha convertido en todo un monstruo, ¿no? O sea, los hacemos en IFEMA o en Wizzing o en diversos sitios del país y sí, la verdad que ha ido cogiendo una envergadura que incluso asusta un poco, ¿no? ¿Y por qué hay Remember? ¿Porque lo que hay ahora no gusta? No, sí gusta. De hecho, yo creo que hay una música excepcional ahora mismo, ¿no? Yo estoy enamorado de muchos productores en la actualidad, ¿no? Pero sí que es verdad que estamos hablando de épocas en este programa que marcaron a muchísima gente, ¿no? Y era muy novedoso todo. O sea, fue el comienzo de algo que ahora mismo es súper masivo, que es la música electrónica, que puede ser cualquier... bueno, pues como el rock o como cualquier cosa, ¿no? Pero en aquel entonces no era así. Fue un fenómeno pop, Fue un ¿no? fenómeno- Fue sí, una fue- innovación dentro de la música. Sí. Y bueno, yo creo que fue una explosión en toda regla, como también lo pudo ser la movida, ¿no? En aquel entonces, pues... O el punk en Sí, Londres, yo creo ¿no? que la clave es esa, que el inicio de la música electrónica es como el 77 en el punk. Es decir, si a ti te gusta el punk, vas a volver al 77 Sí. o al 70, vas a volver a los Ramones, vas a volver a los Sex Pistols. Y si te gusta la música electrónica, vas a volver a los 90, al EBM, a todo el rollo Total. que tú pones en tus fiestas, ¿no? Yo creo que es clave. ¿Qué público va a tus oros viejos? Pues mira, Oro Viejo se ha convertido, como te digo, a ver, no es lo habitual. La verdad que Oro Viejo es que es un fenómeno. Me gustaría que un día vengáis a verlo Cuando nos dejen. cuando se pueda. Cuando se Dejen, pueda. vamos, Pero el abanico es muy grande de edades, ¿no? Porque tengo chavales de 20 años a gente de 50 y tantos, 60, ¿no? O sea, es un evento que es muy bonito, está también muy bien organizado. Entonces, pues bueno, pues cualquier persona le va a gustar porque es más allá, te haya gustado o hayas vivido o no hayas vivido la música electrónica, hacemos un espectáculo que se ha convertido en un monstruo, como digo, ¿no? Y mucha gente va a ver también el espectáculo, ¿no? Y haces en música haces un recorrido Sí, diverso. cronológico. Sí, O sea, empiezas yo empiezo EBM. total. Yo empiezo empiezo con guitarras, ¿no? Con esos Run With You, ¿no? Y esos Peter Murphy y demás, ¿no? Sí, luego Midnight Oil, puedes efectivamente. Luego ya voy subiendo al EBM y luego ya pues voy entrando un poco en ese sonido de Valencia, en Madrid lo que era Quality, ya entrando un poco más en el bacalao y luego ya voy llegando
pues a un parón que suele hacer esa época del Omen, de Epsilon, que es ese tecnoácido tan maravilloso, ¿no? Y de ahí ya pasó al mundo cantadito y progresivo, cantadito y progresivo, ¿no? Que es lo que sí que es verdad, es más masivo, ¿no? Porque ya entonces ya las radios ya pues ponían muchas canciones de aquellas y tal, y es lo que más conoce la gente. Y sí, es un evento que puedo pinchar 12 horas a lo mejor. Qué guapo. Y hago ahí un recorrido musical muy, muy bonito. Porque cuando empezó todo este rollo del bacalao, la música tecno, porque ahora los DJs, los que ponéis la música, la gente va a veros a vosotros. En aquella época se iba a bailar, a buscar bronca o a ver al DJ, o a todo a la vez. Bueno, a buscar bronca después y yo creo que al principio a disfrutar. Y o sea, sí sabías quién pinchaba, sabías que estaba Nano, sabías que estaba Pepo, sabías que estaba Óscar Mulero, sabías que estaba Ike, sabías que estaban... pero no era la mitología de entonces, de hecho es que los conocías. Entonces, eso empieza luego, yo creo, pero también porque se hace más masivo y claro, se va ganando más pasta, pero el disc jockey, yo creo que la figura enorme fue después. Sí sabías quién pinchaba, y si te gustaba uno ibas a verle, pero ibas a bailar. Ibas a bailar, efectivamente. Ibas a bailar. Ahora mismo la gente, todo el mundo mira un escenario, ¿no? A ver un espectáculo, a un disc jockey, pero que está rodeado ya de un super show, ¿no? Bueno, pues tú llevas un super show, ¿no? Sí, porque sí. Es espectacular, vamos. Sí, nosotros llevamos un show ya muy grande en diferentes eventos que hacemos, ¿no? Oro Viejo, Poplan o I Love, tal, tengo diferentes marcas y tal. Pero aquí entonces es que lo has dicho perfectamente, ¿no? O sea, la gente sí sabía quién pinchaba y tenía una identidad ese disc jockey, pero luego lo que sí pasó, que fue lo que convirtió al disc jockey, yo creo ya en una popstar, por si lo queréis decir así, fue cuando de pronto ya, y no hace muchos años, cuando de pronto artistas como David Guetta tal, a través de compañías discográficas, pues se juntan con las Destiny Child, con el rapero de moda tal y cual. Entonces la electrónica ya se hace totalmente mainstream y la figura del disc jockey pega un paso brutal. Pero molaba mucho, de hecho, para los que además ya veníamos del rock y tal, que estábamos acostumbrados a estar estáticamente mirando un espectáculo, que podías bailar poco, podías lo que sea, molaba pasar de mirar a esa pared y que la pared fuese 360, es decir, además que el sonido de las discotecas, bajo mi punto de vista, era bastante mejor que el posterior. Buah, lo que sonaba en la discoteca y suena a peña del pueblo, tío. Lo que sonaba en la ática era bastante potente, entonces estabas, en vez de mirando al disc jockey, estabas mirando a tus colegas, disfrutando de las luces, y eso molaba mucho porque estábamos acostumbrados a un show menos, o sea, menos show, o sea, pero estábamos acostumbrados a una cosa muy estática, de ver a una gente tocando, ¿no? Entonces a mí me molaba también mucho eso al principio, ¿eh? Sí. Hostia, estoy con mis colegas bailando, disfrutando. Yo iba al Deep, que era pues del Roger el más alternativo, y yo he visto a todo el mundo, el único que me fijé un poco era Roger Sánchez, porque era el tío más famoso que hacía vídeos en MTV, pero yo he visto a Carl Cox y a todo el mundo, pero no los he visto. O sea, yo estaba de fiesta ahí y no me enteraba que estaba Carl Cox o quién estaba, porque además, pues probablemente Magoya, que era el DJ oficial o de ahí, pues pinchaba una música similar. Entonces yo no me enteraba quién coño estaba pinchando, pero eran tíos muy famosos, ¿sabes? Bueno, yo recuerdo discotecas como antes de Arena, que era Q-Madrid, que era también residente. Yo pinchaba en un Palomar, que era oscuro, que no se sabía quién estaba, ¿no? O sea, hasta que al DJ se le bajó a un escenario, ahí tardó, ¿no? Eran cabinas que a mí me flipan, a mí me siguen encantando. Cuando voy a un bolo y veo privadas, ¿no? Me encanta. Son Son las cabinas que tenían los discos, o sea, las cabinas que venían de las discotecas tenían los discos dentro, que y las etapas de potencia que daban un calor de la hostia. Yo he visto a Frankie Knuckles, que es como el padre de la música house, y lo me he enterado 3 o 4 veces, pero es que no lo veías. En el Deep, por lo menos, a veces, es que ya más al Roger Sánchez lo pusieron en el escenario, donde ponían la gogos esa vez, pero realmente lo tenías como detrás. Y es que a Carl Cox le vi en Deep y era una cabina en altura. Ese es, justo detrás. También hablando de música, el techno influyó en otros géneros musicales, ¿no? Como se comenta que otros grupos, otros géneros empezaron a tomar cosas de la música de baile, por decirlo de una manera, para revitalizar sus canciones también, ¿no? Para meternos unos ritmos unos BPMs más acelerados, para... Yo quiero decir una cosa primero, para la gente que no sepa, porque yo no lo sabía, y es que realmente los que mantuvieron viva la cultura disco, la electrónica, yo creo que fueron los siniestros, los góticos. Es decir, en Madrid estaba el Warhols, por ejemplo, Luchanas, y de hecho la movida de Valencia, la ruta del bacalao original, era New Wave, eran el grupo de estos pop tipo, pues un poco góticos, ¿no? Entonces eso primero, ¿no? Que nadie habría asociado, yo en mi mente habría asociado a un bacala macarra con lo que venía antes, que eran esos góticos, ¿no? Y luego lo que sí pasó, sobre todo en el mundo alternativo, con Prodigy, que fue un pelotazo al estilo de Nirvana, fue que Madonna, todo Dios...
se puso a meter temas electrónicos, un poco de ese de breakbeat también, con esos ritmos filtrados, que realmente eran ritmos de los años 70 de la música negra, filtrados a través de los Chemical Brothers y demás, y entonces todos los artistas pop tenían que ver, U2, todo el mundo tenía que meter un elemento electrónico, que yo me acuerdo que para mí la electrónica era lo peor cuando tenía 13 años, ¿no? Y mi hermano me acuerdo que me trajo esa canción de y eso ya porque sus colegas ya se iba poniendo un poquito de moda, Prodigy, todo ese rollo, ¿no? Claro. Y claro, en poco tiempo en la electrónica es guay otra vez. Claro. Pero para mí no lo era. Has dicho dos artistas que lo marcaron muchísimo y lo volvieron muy mainstream, ¿no? Una fue Madonna y otro fue U2, ¿no? U2 yo me acuerdo yo me acuerdo cuando U2 sacó Zuropa, que era un disco súper electrónico con Lemon, con tal, y chocaba, ¿no? Yo era de guitarra de igual. Y Madonna sí, yo creo que Madonna ha sido súper electrónica, ¿no? O sea, y era de ser pop, súper tal, no sé qué, de pronto hacía discos que eran mucho más electrónicos. No me acuerdo el nombre, le produjo un disco un productor francés de aquella época del French Touch y tal, bastante potente. Sí, cogía a los mejores productores. Madonna es un poco, salvando las distancias, como Bowie, una vampira que coge lo que mola. Lo que mola, claro. Está de moda, como hacen los grandes productores mainstream, Justin Timberlake, todos estos años. Por ejemplo, un grupo mítico de esta casa, que en ese momento ya no estaba en esta casa, en Subterfuge, como era Dover, viró hacia la música. Pero mucho posteriormente, muy posteriormente. Por eso, de hecho, cuando ya no estaba en Subterfuge, cuando ya intentaron... Sí, pero me vi el otro día el documental de Héroes del Silencio y se dice al final que parte de la separación es que Bunbury quería, lo que hizo en su primer disco, virar completamente el grupo a la música electrónica. Los otros dijeron, pues vaya usted por ahí. No me meto, pero el primer disco de Bunbury iba con bases de drum and bass. Estaba alienado, era como Metallica cuando se hicieron los Grunge. Como que no se encontró a sí mismo, ¿no? Yo sí creo que también a nivel de producción, o sea, lo que pasa es que... Bueno, el otro día, hablando de Metallica, estuvo aquí Joaquín Nicki, y en el último concierto de Metallica en Madrid, hace un año y medio, tocaron una versión de los Nickis. Sí, qué guapo, tío. Sí. Estuviste, yo lo conocí al tío de los Nickis, al cantante, yo lo conocí. No, Joaquín, que es amiguete, estuvo el otro día con el Pingüino, uno a cada lado, tuvieron aquí un... Yo lo conocí en un bar una noche, Pero hablando de Metallica, fue curioso que de repente Metallica, ante 40.000 personas, empieza a cantar. Claro, lo que le pasó a Metallica es que salió Nirvana y se quedaron ahí, ¿qué hacemos ahora? Entonces se pusieron unas gafas de sol, como vestidos como cubanos, y sus fans hardcore dijeron, no nos gusta nada esto. O sea, a mí esos discos de Metallica me molan, y era muy fan de Metallica. Sí. A mí me parecía como que habían perdido la orientación, que yo qué sé, tío, que no, se lo han vendido, tío. La peña, yo que no era fan de la peña le exige a los grupos que sean como siempre, y yo creo que los grupos son como nosotros que evolucionamos, y a mí me parece sano que los grupos evolucionen. Otra cosa es que se vayan de varas. Exacto, es que a mí me parecía que se fue de varas, claro. Y yo creo que el Bunbury se fue un poco de varas también porque parecía el fiestero de la discoteca Valijay. Pues yo era crítico musical por aquel entonces y fue a ese concierto de Bunbury en la Riviera presentando ese disco, creo que se llamaba Radical Sonora, creo que se llamaba. Y era drum and bass, y tío, la gente, como pasó luego, es que le adoraba y le encantaba, y de hecho el tío luego ha hecho una carrera de ser completamente fronterizo, que yo no soy fan de Bunbury, pero creo que hay que respetarle porque lo ha hecho... No, sí, yo le respeto, pero que estéticamente parecía casi una caricatura de lo que era un fiestero de la época. Sí, es verdad que tenía esas gafas, Oakley. Es total, sí. El Pedro Gómez. Pasando calor en la Riviera. Bunbury con el Pedro Gómez. ¿Y en la música actual hay macarreo? Sí, bueno, yo creo que hay macarreo, sí, o sea, sí que lo hay. Sí lo hay, pero fíjate, ¿cómo percibe? Porque pero el macarreo está hablando... Perdona, sí. dime, perdona. No, perdona, dime tú. Perdona, eso me encanta, eso es para un libro, tío. Ya sabéis lo que dicen, que los españoles perdemos mucho tiempo en una puerta de pasa tú, que lo ganamos saliendo del baño sin lavarnos las manos. Vale, pues yo, por ejemplo, ahora ese apartado moda malote, si lo queremos asemejar un poco a lo que estábamos hablando y tal, yo creo que está más en una vertiente que ha llegado hace unos años y que ha roto también todo, que es ese trap, ¿no? Sí. Y esa vertiente más urbana, ¿no? La gente, lo que hablamos de los chandals de antes, ¿no? Sí. Pues yo creo que está ahí más que en la electrónica, ¿no? Más que la electrónica pura y dura. Nosotros hacemos un festival muy multitudinario, se llama Summer Story en Arganda, que se hace donde se hacía Rock in Rio. Claro, son 120.000 personas lo que pasan por ahí. Ves un público muy, por así decirlo, muy blanco, ¿no? Muy... ¿El trap es una evolución de la música electrónica? Yo creo que tiene mucho de música electrónica, tiene mucho de rap, y lo más interesante del trap es que es un macarrismo de cartón piedra. Aquí podríamos distinguir... Hostia, teniendo en macarra... te están esperando Turgan en la puerta. Omar Montes está ahí. Lo digo a la dirección de mi casa, que soy macarra de verdad. No, o sea, quiero decir, hay que distinguir uno. No, seguro que el Purga es muy malo, pero vamos, quiero decir
Quiero decir que una cosa es el macarrismo y otra cosa es el macarreo, que yo creo que el macarreo sería más como moderneo, ¿no? Digamos, es decir, en general, pues todo esto de Rosalía, Zetangana, que yo no metiéndome con ellos, no creo que ellos vayan de gangstas, que además los gangsta raps no eran ninguno de ellos gangsta en realidad. Los de California, por mucho que te digan, ninguno de ellos lo era, ¿no? Y entonces ahora este rollo no es que vayan de gangsta, simplemente que es pues una cosa estética, es decir, vas vestido como un macarra de marginal. Zetangana en el último disco sale que parece que te va a vender heroína en la puerta del metro pero es una cosa que es un poco disfraz, que es una cosa estética, que no tengo nada contra ello, o sea, no es nada malo, pero no, él mismo tampoco creo que venda la imagen de que de malote, ¿no? Bueno, Tangana sí que es verdad que es un artista que la evolución es, yo le tengo máximo respeto. No, yo también, Ojo, cuidado, Pero era la que hostia, cómo lo el está crema haciendo, cómo lo está haciendo, ¿no? Pero bueno, sí, yo me voy un poco más a ese trap underground, ¿no? Ese trap más de calle, más de barrio, más de tal, Claro. ¿no? O sea, ahí sí veo yo mucho macarra, Sí, mucho sí, ir contra el sistema, ¿sabes? Sí, eso yo Pero creo de, que sí. de postura o de actitud. ¿De boquilla Yo o de creo que las actitud? dos cosas, ¿eh? Depende de quién, las dos cosas. Yo creo que las dos cosas, ¿eh? O sea, yo creo que en el trap sí hay malotes de barrio de verdad, o sea, Sí. auténticos, ¿eh? No por moda, ¿eh? Sino porque es gente Sí. que ahora mismo música también ocurre lo siguiente, cualquier persona puede hacer música y cualquier persona con lo que te da la tecnología puedes hacer un disco y de pronto petarlo, ¿no? Ahí tenemos discos con unas millones de reproducciones que lo ves y dices, joder. Y mucha gente es gente que sale de los barrios más Sí, sí, más sí. gueto, ¿no? Hombre, Lomar Montes tiene 90 millones de visitas, de escuchas. Sí, yo pero veo, bueno, una- el Hincho y... Sí, el Hincho es la hostia. El Hincho es la hostia. Luego y- que el estilista también es que es muy de la moda, es que ha sido muy apropiada esa estética por la moda. Pero- Eso antes la moda jamás se habría puesto un Pero pelo como si que hay, era mal gusto. si hay Ahora un, lo ese ves posicionamiento en la moda. macarra, de hecho, y Ernesto Castro lo cuenta en su libro sobre el trap, y yo creo que tiene toda la razón, el que se tatúa en la cara un helado de fresa como Keidi Caín, no sé si es de fresa, pero se tatúa un helado con cucurucho y un tal, está diciendo, y además te lo dice, yo no voy a currar en mi vida, yo voy a hacer música, y está diciendo desde pequeño, porque se lo hizo muy joven, yo voy a currar esto. La que se pone uñas así, dices que yo no voy a currar en mi vida. Entonces, hostia, qué más macarra que decir yo me salgo de esto. Que ese es el debate que tuvieron Jun Beef y Zetangana. Dices, yo me salgo de esto, pero vivo de esto. Pero vivo antisistema de esto. O sea, a mí como postura todo el entorno del trap y tal. Otra cosa es que el trap musicalmente esté un poco ya agotado, porque musicalmente estuvo muy bien y yo creo que ahora ya es un poco repetitivo, pero la gente está pasándose al reggaetón, está pasando que Eddie Cain quiere hacer un disco de corridos, tal. Está guay porque son transversales, escuchan todo tipo de música y a mí eso me mola. Pero yo creo que como postura macarra es la hostia. Y además, Es la sobre hostia. todo el trap lo que ha aportado es el hacer música en tu casa, ¿no? Casi. Sin, Sí, bueno, sin es que mucho ahora- conocimiento, sin Bueno, equipo, pero- sin... bueno, yo creo que eso te lo ha aportado sobre todo la tecnología, ¿no? Sí. O sea, yo me acuerdo de los estudios para hacer una producción en aquel entonces. Claro. Tenías que tener aquellos acáis, tenías que tener... Pero o sea, que viene del tecno también. Es Sí, decir, sí, que- no, totalmente, o sea, totalmente. En SideFX ellos estaban empotrados, los que producían en el estudio de Pedro del Moral, que es Sí. el que hacía las grandes producciones, Sí. digamos, de house, así y tal. Y bueno, teníamos esa suerte, pero la diferencia es que se empieza a poder producir discos en casa. Eso lo hace el tecno. Sí, totalmente. O sea, la tecnología con un portátil y y el un tecno. teclado MIDI de 30 euros. O sea, eso, y ya con eso hay gente que está haciendo Bueno, producciones y de un puta disco madre. de rock, una batería, la metes Sí, con una pero eso caja de viene- ritmos eso bien viene después, sampleada, que te suene a batería acústica, una guitarra. Al final son instrumentos y equipo, ¿no? Yo creo que al trap lo que le ha venido muy bien es y no lo digo en plan cachondeo, lo digo el ¿cómo se llama? El Vocoder. No, el vocoder El no. autotune. El Sí, autotune. autotune, no, El sí. autotune, por ejemplo, oye, ahora mismo las canciones sobre todo en el trap, sobre todo el sonido de ese autotune tan, Claro. Sí, en tal reggaetón, está a la hora del día y del reggaetón, ¿no? Y Y eso del pues R&B, significa sí. que yo que no tengo ni puta idea de cantar, pues de pronto puedo hacer una canción y no me salgo de la nota, ¿no? Pues eso también, oye, ha ayudado, ¿no? Ha ayudado la tecnología mucho. Pero yo creo que ahora está pasando algo parecido a lo que pasó con los pijos y los macalas, que unos se imitaban a los otros. Entonces, claro que hay macarras reales en el mundo del trap y en el mundo callejero, pero también hay muchos pijos, clase media, lo que sea, estilistas, que no tienen nada que ver con el macarrismo en la calle, que usan esa estética de la calle. Entonces, al final no sabes quién imita a quién. Estaba el otro día en las colmenas de la M30, que es donde rodaban las películas de colegas de Eloy de la Iglesia, y tío, ya veía a los chavales y no sabía si los chavales estaban imitando a los estilistas o si los estilistas estaban imitando a los chavales o quién imitaba a quién, porque había una... Por eso la apropiación es una chorrada de concepto, esa apropiación cultural, porque la cultura es básicamente mestiza Claro. y se contagia. Y unos se contagian de otros, pertenezcan a la clase social. Hace 30 años veías a un tío con una perfecto y decías, hostia,
impone. Ahora Zara te vende una Perfecto, se han hecho una cazadora Perfecto, se han hecho mainstream, ¿no? Oye, y en música, los chavales de ahora, en sesiones electrónicas, digo, porque yo ahí estoy muy perdido de la gente joven. Si veo por YouTube el trap y esto sí me puedo enterar, pero no voy a una discoteca de chavales. ¿Escuchan de todo? O sea, ¿tienen esa mezcla que tienen viva? O sea, tú en una sesión tienes que pinchar el de todo. Digo, no una de las tuyas, Oro Viejo, sino una de las... No, de las actuales. No, bueno, yo tengo mi sonido y tengo un poco mis gustos, ¿no? Soy un tío muy melódico y vengo del trance, vengo de ese sonido que lo sigo manteniendo en gran parte en las sesiones de actualidad. Si tú hablas, por ejemplo, de las listas de reproducción que puede llevar un chaval ahora mismo que escucha habitualmente, no tiene ningún sentido, ¿no? O sea, yo creo que los chavales, la etiqueta tiende a desaparecer, no, ojo, o sea, las etiquetas están marcadas, pero que el chaval ya no es como antes, el que era rapero, el que era rockero y el que era tal, era tal. Muy ecléctico, ¿no? Sí, y ahora mismo tú ves una lista de reproducción y tienes, pues desde Tangana, Rosalía, a, pues yo qué sé, a un punk, a un tal, sí, eso yo creo que es guay, ¿eh? Pero en las sesiones de electrónica cada DJ lleva su personalidad y ellos se adaptan a la personalidad. Sí, bueno, claro, el DJ es quizás, ahora es más figura y todo el mundo, pues ya no solamente por la música, sino también por la actitud, por el tipo de espectáculo, por el tipo de Esto tenía un nombre, ¿no? ¿Cómo se llama el David Guetta, el tío este que es oriental? ¿Cómo se llama? Esto es como tiene un nombre. EDM. EBM, porque también... Pero bueno, EBM es el... No, pero EBM es el antiguo, pero luego se llamó EDM. Pero está mal. EDM es Electronic Body Music y pero es que está mal, porque EDM es Electronic Dance Music. Y todo es Electronic Dance Music. O sea, lo que pasa es que, bueno, se marcó... Pero eso es una cosa de los americanos, que cuando se hizo super mainstream en América lo llamaron porque no se habían enterado de todo lo anterior, aunque nació allí el techno de Detroit. En verdad ese sonido del que hablas se llama Big Room, ¿sabes? Está catalogado como Big Room. Es como grandes conciertos, digamos, con un DJ. Sí. Y bueno, es ese espectáculo, ese tira show. La tarta, el cibao, a la gente. Sí. Así es. Hombre, es que tú, Steve Aoki, hacéis otro tipo de concepto de espectáculo, ¿no? Sí, yo hago dos tipos de sesiones muy, muy diferentes. Por eso yo necesito seguir pinchando en clubs. O sea, a mí quizás soy un disc jockey de grandes formatos, pero necesito el club y sesiones largas porque necesito hacer ese recorrido musical, porque vengo de donde vengo, ¿no? Pero luego sí que también en los espectáculos hacemos como decía antes, un súper espectáculo más allá del DJ poniendo música, ¿no? O sea, la tecnología que llevamos en el escenario y demás. Y dentro de la música electrónica actual y del trap o tal, dentro del macarreo, ¿qué crees que mueve a esos macarras? Yo creo que hay que entender que el macarra original, macarra original, ser el líder, muchos de ellos venían de zonas rurales a zonas industrializadas. Y era un personaje muy típico, que eso es algo que la gente de mi generación no sabe, que era un tío con pantalones de campana, que escuchaba glam rock, curiosamente, que era el rock más andrógino, digamos, que se juntaba en el baile que le llamaban, que era la discoteca, y se pegaban unos con otros, y que eran gente normalmente de barrios muy, muy pobres. ¿Qué pasa? Que hoy en día pues yo creo que estos especímenes desaparecen porque es que la ciudad no es como lo era antes. Antes era una ciudad que estaba en construcción, que estaba en el límite con lo rural, y ahora mismo pues yo creo que el macarrismo realmente está muriendo en gran medida. Claro que hay gente, hay delincuentes profesionales, otra cosa que la gente no sabe, que hay todo Pulp Fiction, si te ponen las gafas X para ver rayas X, hay todo tipo de fenómenos curiosísimos que sería interesante hacer en libros y demás, ¿no? Pero que yo creo que el macarra como macarra real, digamos, como macarra delincuente, como macarra callejero que se pega a la calle, es que no puede existir casi, porque es que le pegas un puñetazo a uno y tiene la policía enseguida ahí, porque llaman por un móvil. Es que rompes un coche, haces cualquier cosa, estás mucho más vigilado, eso es así. O sea, estás mucho más vigilado en España, en Estados Unidos, si tú cometes un delito, pueden llegarte hasta tu casa. En los riots estos de Brixton, no sé dónde, en Londres, a todos los que robaban algo, los seguían por una cámara hasta su puta casa. Por las CCTV, sí. Claro. Bueno, pero sigue habiendo, Si tú claro. Incluso en YouTube los retransmiten, por ejemplo, las pegadas entre ultras del no sé qué de Varsovia contra el no sé qué de no sé cuánto, pues se quedan y se lo graban en YouTube. Sí, yo la verdad es que lo que les mueve ahora no tengo ni puta idea, porque tengo 48 años y como comprenderás, no estoy ahí. Bueno, pues ya vamos a ir concluyendo el programa de hoy, y antes de los agradecimientos y las despedidas, veo que la tarta de manzana de postre no la habéis tomado, no así el licor de café, que sí ha tenido su tirón. Récord, porque cuando has parado yo tenía esto lleno. Y como decíamos antes, en esta Champions League de los torrendos que estamos haciendo, competían Ávila contra Soria. ¿Cuáles son vuestras valoraciones, Nano? Yo he puesto una puntuación de 1 a 10. Bueno, en el 1 he puesto un 9.
Y no se ha llevado un 10 porque he puesto... Que el 1 cuál es, que yo me pierdo. ¿Es este? El 1 es este, Vale. que de hecho ha gustado bastante porque es el que no queda prácticamente nada. Del número 2 he puesto un 7, del número 3 he puesto otro 7 también, y del número 4 he puesto un 8. Hola. Pedro. Pues mira, yo coincido en el 1 y el 2. El 1 he puesto un 9, y el 2 he puesto un 7, y el 3 he puesto un 6, y el 4 he puesto un 4. Pues mira, yo creo que en mi caso, como estudiante de filosofía, que hay una cosa es la fenomenología, que tienes que estudiar el sabor para ver qué es la cosa en sí y tal. No, no. Y lo que pasa es que según la fenomenología, que yo creo que es que al probar el primero, tener más hambre, puede ser que a mí que más me ha gustado es el primero que he probado. ¿Qué es el 4? Que es el... Tío, es lo que no sé. Es el problema, es que no sé cuál No, es. ese es el 3. Ese es el 3. Entonces yo he puesto un 9 al 3, he puesto un 8 al 1, que creo que era este el 1, ¿verdad? El 8, que este me ha gustado mucho también, un 8 al 2, que yo creo que era ese, ¿verdad? Y este es... El 2 es este. El 2 es este. Pues ese es el que menos me ha gustado, así que le he puesto un 7, vamos. Pero para mí el mejor era este, pero no sé si es porque, claro, al ser el primero que me ha entrado tan bien, ¿sabes? Que también hay que pensarlo, ¿no? Llegas aquí, el primer torreno tan rico que te metes en la boca y dices, mi favorito. ¿Y tú has votado? Sí, yo le he dado un 9 al número 1, un 6 al número 2 y al número 3, y un 9 al número 4. Entonces vamos a sumar, esto da 35, 3 por 7, 21, 27... Parece que sí que sale por la tele. En Eurovisión lo hacen mejor. 12 y 9, 21 y 7, 28, 8 y 8, 16, 20, 29. Pues ha ganado uno de Ávila y uno de Soria. Sí, y el 1 y el 2 eran Ávila. El 1 y el 2 1 y 2 eran Ávila, y el 3 y el 4 eran... ¿Y cuál era el segundo? Soria. Este. A pesar de que yo le he dado una puntuación bajísima. Fíjate que tienen mucho fama, ¿no? Los torrenos de Soria, ¿no? que incluso tienen su denominación ¿Este de era Soria? origen. Eso era Ávila. ¿Los has No, hecho- esto es Soria, eso los es has Soria hecho también. igual? Están iguales a la vez, en 4 sartenes, con la misma técnica, oreados el mismo tiempo todos, porque bueno, el hacer el torreno tiene un pelín de complicación hasta que le pillas el punto y salen las burbujitas Claro. de la corteza y tal. Pues bueno, ya llegamos al final del programa. Espero que, antes de nada, agradecer la presencia a Nano, a Iñaki, a Pedro. Muchísimas gracias por venir. verdad. Espero que hayáis encontrado muy a gusto. No Súper a sé, ha servido para hablar un poco del Por tema supuesto, que tío. Yo que siempre saco teníamos cosas de en aquí. Yo esto mente, lo ¿no? transcribiré para otro libro, eso seguro. A mí me ha Por parecido que supuesto. hablar de aquella época me parece maravilloso. Sí, a mí me ha encantado también poder tener esta charla y ver los puntos de cada uno. Me ha gustado mucho, lo he pasado muy bien. Pues muchísimas gracias a todos por venir. Cerramos por hoy las puertas de Casa Cabestany y, como no, con DJ Nano. Set that plan for you.